al Señor Jesús por tus pecados y te puedas ir con esta esperanza de que un día vas a estar frente al Señor, pero no para ser condenado por tus pecados, sino para que te diga, podés entrar al cielo, podés disfrutar de todo lo que tengo preparado para vos. Así que vamos a dejarle lugar a Ernesto, tenemos una palabra de oración. Rodri, si puedes orar y después le dejamos el lugar a Ernesto. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, cuántas gracias te damos porque a través de esta letra, Señor, nuestra esperanza está depositada en ti, Señor, y sabemos que tú no fallas, Señor, sabemos que podemos estar confiados en que un día, Señor, no muy lejano, vas a venir a buscar a tu iglesia, Señor, nos vas a venir a buscar a tus hijos y a tus hijas y vamos a estar contigo, Señor, por la eternidad. Y está grabado en nuestros corazones que va a ser así, Señor, porque tú nos los has prometido, Señor. Oramos a ti, Señor, y pedimos por tu mensaje, que va a estar encargado Ernesto, que las personas, Señor, que las almas que todavía no te conocen puedan entender este mensaje y puedan aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ernesto, que el Señor te bendiga. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Quizás alguno viene por primera vez. ¿Qué hacemos aquí, tanta gente reunida? ¿Qué hacemos? Mire, le voy a explicar. Venimos y abrimos este libro que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y nos ajustamos a lo que la palabra de Dios dice. Por eso compartimos la palabra de Dios y abrimos su palabra, porque es la única que puede traer alimento al alma, al corazón desahuciado, a la persona lastimada, herida por el pecado. Porque lo que hace el pecado es destruir a las personas. La pregunta que les hago, como le hice esta mañana en la cena del Señor, ¿puede una persona que ha sido humillada, que ha sido maltratada, quizás por propia determinación, y luego fue objeto de un montón de heridas y de cachetazos que da la vida, ¿puede ser restaurada? ¿Puede ser una persona restaurada? Dicen que sí. ¿Es fácil esto? No. Porque hay muchos que se han levantado y que han vuelto a caer. ¿Cómo uno puede mantenerse? ¿Cómo puede uno sostenerse? Vamos a mirar la historia de una persona que vivió lisiada toda la vida, nació así. Y uno dirá, ¿pero por qué esta persona, fue un niño una vez, no puede caminar? ¿Qué hizo mal? En la antigüedad los religiosos se preguntaban, ¿quién pecó? Le preguntaban a Cristo. ¿Este o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Gracias a Dios, ni este ni sus padres. Entonces, ¿por qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Vamos a leer mucho la Biblia. ¿No le molesta, no, que leamos mucho la Biblia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. 2. Ahí está. Versículo 47. Podemos leer el 46. Vamos a leer el 46. Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 46. Hay una palabra interesante, dice perseverando. La palabra perseverando es constancia, persistencia, firmeza. Nos cuesta mucho ser perseverantes, ¿verdad? Cuando intentamos algo 1, 2 o 3 veces y no nos sale bien, ¿qué hacemos? No sigo más, no es para mí. Hay jóvenes que van a estudiar. Dicen, no, ¿sabes cómo me dan en la facultad? No es para mí. Es muy difícil. Y si usted va a aprender es porque las cosas son difíciles. Tiene que aprender. Hay personas que van a hacer un deporte o un ejercicio físico, dicen, no voy más porque me cansa. Y lógico, si usted hace una actividad física, va a terminar cansado, pero le va a hacer bien a su organismo. Perseverancia.
¿Qué pasaba con esta iglesia? Ahora vamos a dar algunos detalles. Versículo 26. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Otra palabra interesante, unánimes. Ustedes dicen, bueno, si vamos palabra por palabra no nos vamos de acá, ¿no? No. Unánimes están juntos, con un mismo sentir. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué comunión que había. ¿Qué más dice? ¿Cómo lo hacían? Se reunían en la casa, comían y criticaban a los demás, a los apóstoles. ¿Decía eso o no? Ah, qué linda enseñanza. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto es interesante también, ¿eh? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes añaden a la iglesia a los nuevos convertidos? La elocuencia del predicador. ¿Pero qué? No, ¿cómo que no? ¿Sí? ¿No es la elocuencia? Ah, no. ¿Quién añadía? Los pastores, claro. Fuérzalos a entrar, dice, entra adentro de la iglesia. Nada de esto. Acá está este pasaje, léanlo nuevamente. ¿Quién añadía cada día? El Señor. Amén. El Señor. Si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios lo trajo. Si usted acepta a Cristo, es porque Dios le está hablando a su corazón. Y si usted hace esto, va a ser añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Qué maravillosa expectativa. Esto es lo que ocurrió en Pentecostés. Después de Pentecostés, Pedro predicó y se convirtieron casi 3.000 personas. 3.000 personas, niños en Cristo. Y cuando leemos Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes perseveraban? ¿Quiénes? Los recién convertidos. Por eso cuando usted se convierta a Cristo, no puede andar por la deriva por el mundo, tiene que tener un lugar de comunión, un lugar de reunión, un lugar donde compartir sus vivencias. Y Dios lo pone en distintos lugares. En este caso estamos aquí, en Solesi 274. Yo no quiero imaginarme ni tampoco entra en mi cabeza cómo los hermanos atendieron a 3.000 almas convertidas. Nos gozamos nosotros cuando vemos 2 o 3 que entran en la iglesia y a veces, ¿qué hacemos? Preparémonos, hermanos, porque después de la siembra, ¿qué viene? La cosecha. Y siempre hay una ley con respecto a la siembra y la cosecha. Si siembro poco, voy a cosechar poco. Si siembro mucho, voy a cosechar. Por eso el Señor dijo, en esas palabras que está en Hechos 2:32, el que mucho da, el que poco da, mucho más va a recibir. El que da mucho, mucho más va a recibir. Esto es lo que aprendieron los apóstoles. Los primeros cristianos estaban relacionados con el mundo fuera de la iglesia. Y desde allí llegaban cada día más personas que aceptaban el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, nosotros cuando en un ratito más, en 20 minutos, nos vamos a ir de acá y la iglesia se dispersa y tenemos relación con el mundo, ¿o no? Y en el mundo hay personas buenas y personas malas. Personas que son mejores que nosotros y peores que nosotros si nos comparamos humanamente. Pero delante de Dios, ¿qué dice la palabra? Todos somos, ahí hay igualdad. Hay igualdad. Por eso que es importante, hermanos queridos, a veces creemos que la predicación es para el que tiene el don de predicar. Es verdad. Yo me acuerdo, estoy hablando de muchos años atrás, los dinosaurios estaban atados en la jaula. Y estaba nuestro hermano Don Ángel Bonatti. No sé si alguno lo escuchó. O si no, entre en YouTube, que ahora posiblemente haya grabaciones, ¿no? Don Ángel Bonatti, yo era cristiano, yo era creyente, ya había convertido, pero predicaba a este hermano y tenía la necesidad de levantarme para levantar la mano. Era increíble cómo obraba. Una vez recuerdo en el Luna Park que se hizo una conferencia y este hermano estaba ahí en el cuadrilátero. ¿Sabe qué es un cuadrilátero, no? El lugar donde
boxea. Y nuestro hermano, como siempre, con esa habilidad para entrar, ese disparador. Dice, queridos hermanos, estamos acá en el Luna Park, lugar donde se boxeaba. Y saben que una cosa, acá se cumple la palabra de Dios. Y todos nos miramos cómo se cumple la palabra de Dios. Porque dice, mejor es dar que recibir. Almas que bajaban de las gradas a hablar con el predicador, porque sentían el llamado de Dios. En resumen, la base de la vida de la iglesia fue el vínculo del amor, el cual unía a los creyentes en una comunidad. En otras palabras, la comunicación fue la base de la iglesia en aquellos tiempos. Eso explicaba el interés en la doctrina, el compartimiento de los bienes materiales, como hemos leído, la celebración de la Cena del Señor, el énfasis en las oraciones. Estas son 4 patas que viene con la quinta, y en la proclamación del Evangelio. Por eso el versículo 47 que hemos leído dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero sigamos leyendo, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál es la hora novena? Muy bien, 3 de la tarde. Imagínense en verano a las 3 de la tarde ir a una reunión de oración. Hace calor, hace frío, ¿no? Ellos fueron. En el templo, todavía utilizaban el templo como un lugar de oración, hasta que una vez los cristianos fueron expulsados. Ya no había más reunión en el templo. Y era traído, iban al templo, y era traído, versículo 2, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ustedes esto nunca no lo vieron en ningún lado, ¿verdad? ¿Vieron alguna persona tirada en la puerta de una iglesia para pedir limosna? Sí, sigue habiendo, lamentablemente. O mejor, un montón de personas postradas. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, ¿qué cosa? Limosna. Una limosnita, por el amor de Dios. Lo han escuchado tantas veces, ¿verdad? Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él, el mendigo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos, ¿qué cosa? Algo, una limosna. ¿Vieron cuando hay artistas callejeros que hacen un espectáculo extraordinario en la calle? Dicen, no nos den limosnas, valoren el trabajo que hacemos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero si no tengo plata y oro no puedo restaurar nada. Si usted piensa en restaurar una pieza o algo, ¿qué necesita? Dinero. Cuando hablamos de restauración pensamos primero en el dinero. ¿Cómo hacemos esto? ¿Queremos hacer este cambio? ¿Queremos restaurar esto? No hay dinero. Quedemos sentados y oremos. Dios mueve los corazones. Pero miren, es impresionante este texto. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie
y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bien, hasta aquí. Después, si hay tiempo, leeremos un poquito más. Como hemos leído, los apóstoles tenían el hábito de ir al templo a orar. Qué buen hábito, qué buena costumbre. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Esta es una buena costumbre, ir al templo a orar. En las escalinatas había un mendigo con una deformación congénita, esperando una limosna para sobrevivir, ya que no había la posibilidad de un trabajo para personas como él. Solo dependía de la solidaridad de las personas. La impotente condición de este hombre, como hemos leído, cojo de nacimiento, paralítico, está en marcado contraste con la hermosura de la arquitectura del templo. Nos recuerda esto a la pobreza e ignorancia que abunda a la misma sombra de las grandes catedrales. Y la impotencia de poderosos sistemas eclesiales, para asistir a los lisiados físicos y espirituales. Dice la Escritura que Pedro y Juan, al verlo, no pudieron seguir de largo. ¿Sabe qué me hace acordar al verlo? Cuando el Señor enseña a aquel intérprete de la ley con respecto a quién es mi prójimo. Dice que una persona descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por ladrones. Pero no solamente le quitaron lo poco que tenía o lo mucho que tenía, sino que él lo golpearon dejándolo casi malherido. Y a veces cuando vemos personas malheridas, golpeadas, heridas en el camino, ¿qué hacemos? Dice que pasó un sacerdote, pero no lo vio. ¿Qué dice la Escritura? Viéndole, siguió de largo. Que lo ayude otro. Estaba más ensimismado en su profesión que en ayudar al prójimo. Un levita que también asistía en el templo, se acercó un poquito más, pero mejor estar seguro, no hacer cosas que hace otro ladrón y también yo caiga. Se fue. Pero el Señor enseña sobre un samaritano que viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué hacemos cuando vemos a las personas en necesidad? Digo, mira, yo no estoy capacitado, que lo haga otro. Siempre va a venir uno que lo va a ayudar. Es cierto. Si vos no lo hacés, lo va a hacer otro. Pedro y Juan al verlo no pudieron seguir de largo, sino que fueron movidos a misericordia. Y qué maravilla que este hombre, que esperaba unas pocas monedas, vio restaurada totalmente su cuerpo y alma. Qué diferente, ¿no? ¿Usted cambiaría el oro o algo por su salud física? Seguramente que no. ¿De qué me sirve mucho dinero si no tengo salud física? Y pienso en este mendigo, que lo llevaban cada mañana y lo tiraban ahí a la puerta del templo, como lo vemos a diario en los costados de las calles y tanto, cada vez más, lamentablemente, pidiendo limosna. Porque tienen un problema físico. Pero hay enfermos espirituales que tienen un problema, un vacío en su corazón que no pueden sanar. Usted vive preocupado, usted vive angustiado. Le preguntan qué le pasa y no sé qué me pasa, tengo angustia. ¿Por qué estás mal? Y usted no vive en la Argentina, mire lo que está pasando. Las circunstancias no pueden quitarnos el gozo. Los cristianos pasamos por circunstancias iguales que las personas que no tienen a Dios, o parecidas, pero ¿saben qué? Somos sostenidos. Como hemos cantado el último coro,
Mi esperanza está en Jesús. Nosotros decimos mi esperanza está en Jesús. No en el político de turno, no en las propuestas económicas, sino que mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Temeré, iba a decir. Solo en tu gracia confiaré. Qué hermoso confiar en el Señor. Este hombre que tenía un problema físico, posiblemente también tenía un dilema en su corazón. Ella no pensaba más en caminar. Imagínense, tantos años, dice, no hay posibilidades para mí. Quizá hay personas que piensan así, vivo de mal en peor, quiero salir de esta situación y no puedo. Pero inténtelo de nuevo. Sí, lo intento y vuelvo a caer. Como cristianos, ¿tenemos luchas? Claro que sí, ¿cuántas luchas? En Gálatas capítulo 5 nos habla de la lucha que tenemos como cristianos entre la carne y el espíritu. El hombre viejo y el nuevo siempre pelearán. Pero al que nosotros alimentemos más es el que va a prevalecer. Seamos llenados cada día más de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Confiando en Él, estudiando su palabra, estando en comunión los unos con los otros, compartiendo las cosas buenas que nos da nuestro buen Dios. Ahí está el mendigo, mirando, esperando. Y los apóstoles, me encanta esta palabra, movidos a misericordia. Ya lo he dicho una vez, pero no está mal que lo repitamos. ¿Qué es ser movido a misericordia? ¿Recuerdan el Señor en el Sermón del Monte, donde dio esas máximas de enseñanza? Dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda. Por eso la misericordia no es lo mismo que la lástima. La lástima es un sentimiento temporal y no procura una acción para finalizar con los problemas de los demás. En cambio, la misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de otros y ofrecerles ayuda. Sin embargo, o en otras palabras, la misericordia nos lleva a la acción, la lástima no. Los misericordiosos son los que en la tierra más se parecen a Dios, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Hay muchos textos más que podemos citar. Por ejemplo, Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión o misericordia de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pedro y Juan miraron, dice, no tengo oro ni plata. Dice que en una oportunidad, Tomás de Aquino visitó una vez al Papa en una ocasión en que estaban contando grandes sumas de dinero. Había habido una colecta y estaban ahí, ¿no? Inundados en plata ahí. Ahí estaba Tomás de Aquino. El Papa se jactó. Dice que le dijo, ya no tenemos que decir con Pedro, no poseo plata ni oro. No, nos sobra la plata. Tomás de Aquino replicó, tampoco podréis decir con Pedro, levántate y anda. Mientras Pedro ayudaba al hombre a ponerse en pie, se le fortalecieron los tobillos y los pies. Los tobillos y los pies hasta ese momento habían sido inútiles para él. Aquí se nos recuerda de nuevo que en la vida espiritual hay una curiosa mezcla de lo divino y lo humano. Pedro ayuda al hombre a ponerse en pie. Luego Dios lo cura, lo sana. Hemos de hacer lo que está al alcance de nuestra mano. Luego Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. El milagro de la curación de este hombre fue inmediata, no gradual.
Observemos cómo el Espíritu de Dios multiplica las palabras de acción y movimiento. De un salto se puso en pie. Comenzó a andar y entró andando y saltando. ¡Qué milagro! Cualquier persona que está un tiempo determinado quieto, se le entumecen los músculos. ¿Qué necesita? Ir al kinesiólogo, empezar a hacer un tema de restauración para que empiece a empezar a caminar. También nos pasa a nosotros, cuando estamos un poquito más avanzados en edad, que estamos una hora sentados y después para pararlo tenemos que empezar a... A mí no me pasa a mí, no sé si a ustedes, Por allá cuando te pasa, a mí sí, Leemos un poquito más, 5 minutos. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, versículo 11, el cojo que había sido sanado todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Versículo 19. Así que, le está hablando a la multitud, después lean tranquilo en casa todo el texto. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En primer lugar, estas personas que vieron asombradas el milagro que se había producido este hombre, porque lo conocían muchos años ahí, ¿en dónde pusieron el foco? En el hombre restaurado y en los apóstoles. Dijeron, ¿qué poder que tienen estos hombres? Muchos hacen negocio con esto, ¿verdad? Estoy escuchando de una sanadora que hay no sé dónde, en Santa Fe, no sé dónde. Sana. ¿En dónde? ¿En Rosario? Bueno. Estaban fuera de foco, puse aquí. Pedro aparta primero la atención del pueblo del hombre que había sido sanado y de los apóstoles mismos. No me miren a mí, dice Pedro. La explicación del milagro no había de encontrarse en ninguno de ellos, ni en el paralítico ni en los apóstoles. Por eso lo vemos a Pedro, como tantas veces tomando la palabra y haciendo una muestra de humildad, y les explica que el poder no era de ellos, sino de la fe en el nombre de Jesús. El milagro que acababa de tener lugar era, como muchos de los que hizo el propio Señor, tenía una finalidad. Una simple señal de algo que apuntaba hacia una era futura. Una muestra anticipada de restauración final de todas las cosas. Una exhibición de los poderes de la era por venir. Por tanto, constituía una garantía poderosa de que la era mesiánica llegaría algún día. Comienza hablándole de los orígenes, como Dios había prometido al Mesías. Y ese Mesías prometido era el que ellos habían rechazado. ¿Cómo volver atrás los acontecimientos? Nos metemos en el auto del DeLorean y volvemos al futuro. No podemos. No se puede volver al futuro. O se puede volver para atrás. ¿Cómo me restauro? Recuerdo las palabras del profeta Joel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, había pecado. Y había venido una serie de calamidades, una tras otras. Plaga de langostas. Casi no vemos plagas de langosta en estos tiempos, ¿verdad? Al menos yo no conozco. Pero mi mamá me contaba, vivía en el campo, que una vez vino una plaga de langosta que destruyó y arruinó a todas las personas. Pero era terrible. Yo leo Joel, lean Joel, dice que cuando volaban, se hacía de noche a pleno día. Tapaban el sol. Los tíos tenían parvas de pasto que era para alimentar a los animales, pero como venía la langosta, ¿qué hicieron? Quemaban el pasto para detener a la langosta. ¡Imposible! Comían la cobertura de los árboles, quedaban pelados los árboles, las hojas, todo. Los animales mugían de hambre, no había pastos. Las gallinas se comían la langosta. Dijeron, bueno, tenemos alimento, vamos a comer huevo. Tenían que tirar el huevo, porque comían langosta, estaba amargo, podrido. ¿Y qué pasa con todo eso? Destrucción, destrucción.
Puede ser que tu vida esté así, destruida, devastada. ¿Sabe qué dice Joel? Son palabras de Dios. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero ahora comeréis hasta saciaros y nunca jamás mi pueblo será humillado. Este hombre fue restaurado. Y aquellos hombres que escucharon y vieron el milagro, Pedro les explica cuál era la situación. Ustedes rechazaron a Cristo, al autor de la vida. Y es solamente, dice Pedro, a través del arrepentimiento y de la conversión que pueden volver a Dios. Ellos sintieron la culpa del pecado, pero también el perdón del pecado. Dios perdona, Dios libera. El milagro más extraordinario es que un alma se convierta. Restaura su alma, su mente y su corazón. Comienza un nuevo camino y vendrían de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La proclamación del Evangelio se produjo por la predicación de Pedro, impactó en casi 3.000 personas. Se convirtió en 3.000 almas. Por lo tanto, la evangelización de las personas exige evangelizadores que estén en plena comunión de vida con Jesús. La humanidad caída en Adán y en la larga historia de pecados está profundamente tocada, deteriorada y empobrecida. No le es fácil al hombre remontar sus pasos hacia Dios. Aunque libre de toda culpa grave y vivificado por la gracia de Cristo, el creyente padece el peso del mundo que pretende distraerlo de su fin celestial y sobrenatural. El cristiano soporta la carga de su propio yo, que quiere constituirse en principio y fin de todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, no dejemos de predicar. El dolor del mundo es inmenso, pero su necesidad más básica y urgente es la de arrepentirse y reconciliarse con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo está su situación con Dios? ¿Cómo está? Asegurémonos también de que lo que predicamos es el Evangelio y no una simple moralidad. Acá no predicamos que las personas sean buenas, sino que sean salvas y restauradas de su vana manera de vivir. Eso lo es el poder de Dios. Este es un mundo pecaminoso y rebelde, pero Dios en Cristo ha tomado la iniciativa. Y existe una salida sin obstáculos, sin estorbos, hacia el perdón y la reconciliación. Y no nos avergoncemos de nuestra esperanza, sino más bien la expongamos positiva y alegremente. Mi esperanza está en Jesús. Oremos para que nuestras iglesias, o por nuestras iglesias, para que se renueven y cumplan el propósito para el cual Cristo fundó la iglesia. Oremos por las almas para que se conviertan y sean añadidas a la iglesia de Dios. ¿Hay alguno que está apartado de Dios, que no tiene comunión con Dios, que quiere volver a los caminos del Señor? Pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase y entregue su vida y su corazón al único que puede llenar el vacío de su alma y darle una vida nueva solamente en Cristo Jesús. Amén. A Él sea la gloria. Nahuel salió, ¿no? Bueno, le pido, terminamos con oración, ¿le parece? Terminamos con oración. Padre, te damos gracias por hablarnos a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque un día nos levantaste de la miseria del pecado. Éramos miserables pidiendo limosnas y tú nos has dado mucho más que eso. Nos has dado el perdón de pecados, la vida nueva y la vida eterna, la vida en Jesús. Que podamos transmitir esta verdad y esta esperanza a cada uno
de aquellos que nos ven y nos escuchan. Y que podamos vivir vidas en la cual, como decía Nahuel al principio, podamos dar muestra de la gloria de Dios en nuestro andar diario. Acompáñanos ahora a nuestros hogares y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.